Gracias. Buenos días, bienvenidos una vez más, y también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de Facebook, donde quiera que estén, desde su iglesia El Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Dios les bendiga. A nuestros hermanos también que no pudieron venir hoy y nos estén viendo desde otro lado, Dios les bendiga también. Los de casa nuevamente, bienvenidos. Me da gusto estar aquí otra vez más con ustedes para compartir hoy la palabra del Señor. Amén. Bueno, después de haberle alabado, después de habernos saludado, de saber que todos estamos bien, gracias a Dios, vamos a pasar al platillo principal, que es la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a ver un tema, hermanos, que lleva como título la genealogía de Abraham. ¿Sí? ¿Alguien de aquí sabe o podría decirme qué entienden por genealogía? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Bueno, la genealogía es todo tu árbol genealógico. Por ejemplo, si yo digo la genealogía de Edgar, pues mi bisabuela fulana de tal, de ahí vino mi abuela tal, de ahí vino mi papá, y de mi papá vine yo. Esa es mi genealogía, todos mis antecedentes, mis antecesores, ¿sí? Entonces, hasta esta parte de la historia, mis hermanos, ya quedó atrás el diluvio, obviamente ya quedó atrás la caída de Adán, ya quedó atrás la historia de Noé, ya quedó atrás la historia de la Torre de Babel, que ya vimos. Pero sin duda, Abraham, mis hermanos, va a ser un antes y un después, sin duda alguna, en el libro de Génesis. Él va a ser el receptor de ciertas promesas, y a lo largo de su historia va a apuntar muy claro a Jesús en ciertas escenas de su vida. Sabemos también que Abraham es bastante mencionado en la Biblia. Jesús, incluso nuestro Señor Jesús, cuando sube a la tierra, lo menciona. Pablo lo menciona. Aparece en Gálatas, aparece en Romanos. Y si aparece mucho alguien, mis hermanos, es porque es alguien que tiene mucha relevancia, mucha importancia. Y hoy vamos a ver, pero desde sus inicios, ¿sí? Así que yo espero, mis hermanos, que este mensaje, de verdad, se los digo, nos traiga muchas reflexiones en nuestras vidas. Y vamos a buscar el libro de Génesis, y vamos a irnos al capítulo 11. Si alguien no trae Biblia, acá tenemos otras dos, y si no, también tenemos la cita en la pantalla. Génesis capítulo 11, y vamos a leer los versículos desde el 10 hasta el versículo 32. ¿Sale? Si ya lo tienen, podemos decir amén. Génesis 11, versículo del 10 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después de ¿cuándo? Del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar hoy esta mañana. Señor, te pido que este mensaje, Padre, sea de edificación a tu pueblo. Señor, guía mi boca y mi lengua para hablar únicamente palabra que provenga de ti y no de mis sentimientos, Señor. Señor, gracias por los que estamos aquí, y aún gracias por aquellos que no pudieron venir. Bendícelos, Padre, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos una genealogía. Esto es lo que es una genealogía, lo que acabamos de leer precisamente. Y normalmente los que leemos la Biblia tendemos a saltarnos estas partes. No, ya me voy acá, donde empieza ya la historia. Y saltamos mucho esas partes. No los analizamos. Y quizás porque suena muy repetitivo, casi siento que estoy leyendo lo mismo, solo le voy cambiando el nombre. Y es curioso, hermanos, porque a muchos lo repetitivo no les gusta. Por eso nos aburren leer las genealogías, porque siempre son el mismo patrón. Fulano engendró a Mengano, Mengano a Perengano, vivió tantos años. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que somos una generación que nos cuesta concentrarnos en lo ordinario? ¿Sí? Incluso no se nos da mucho la lectura. ¿Sí? Por eso es que muchos no leen la Biblia. Y saliéndonos de, obviamente, este tipo de genealogías, si a duras penas leemos historias que nos van a dejar una reflexión, cuando vemos estas genealogías, menos las leemos. Y esto abarca, hermanos, a nivel general, saliéndonos un poco del cristianismo en general. México es de los países con el promedio más bajo en lecturas al año. Hay países como Japón, China, que un promedio de un joven de 18 a 25 años tiene un promedio de 8 a 10 libros que lee por año. En México tenemos el 0.8, es decir, no llegamos ni a un libro al año, ni uno. No nos gusta leer. Y mire, les voy a platicar algo personal. En mi trabajo, nosotros tenemos una lista para que cuando tú llegas a hacer un trámite, dice arriba, nombre, qué trámite va a hacer, ¿sí? Y tu teléfono. Ahí está el número. Llega la gente, se anota. Oiga, para hacer este trámite, sí, señor, ahí dice que le ponga qué trámite va a hacer. Son preguntas así. Oiga, mi teléfono, ¿dónde lo pongo? Ahí arriba dice teléfono. De verdad, es increíble, hermanos. Te das cuenta que la gente no lee. No leemos. Vemos cosas tan obvias y no las leemos. ¿Sí? Y dices tú, de verdad, te sorprende mucho ese tipo de cosas. Entonces, incluso esto de leer cosas rutinarias no nos gusta. Les decía, incluso muchos matrimonios salen con esta famosa frase: hay que hacer algo para salir ¿de qué? De la rutina, ¿verdad? Normalmente. Y a veces pienso que lo que siempre se ve llamado estabilidad, ahora en estos tiempos se llama monotonía, ¿sí? Y suena peor, parece incluso aburrido, como si en el matrimonio hay que tener por ahí un parque de diversiones, ¿verdad? Con rueda de la fortuna, con el remolino chino, cosas por el estilo. Y yo no digo, mis hermanos, que irse un fin de semana a la playa, no que sea malo, no lo estoy diciendo. Lo que a veces pasa, eso sí, es que a veces después, aclaro,
después de ese fin de semana en la playa, donde todo fue amor y felicidad, a veces después las cosas no cambian solamente por ese fin de semana. El lunes volvemos al trabajo, a la rutina, volvemos a gritarnos después de esa ida a la playa. Y yo digo que si un matrimonio, hermanos, no sabe disfrutar de la estabilidad y de la costumbre, no va a durar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede vivir pensando que todos los fines de semana vamos a ir a encender la llama del amor. ¿Sí? Todos los fines de semana hay que ir a pasear, todos los fines de semana hay que ir a la playa, todos los fines de semana te voy a hacer una cena a la luz de la luna, para que de lunes a viernes podamos estar bien. ¿Y qué va a pasar cuando no haya cena, cuando no haya playa, cuando no haya cine? Vamos a empezar a pelear otra vez desde el lunes. ¿Sí? Entonces no podemos pensar que es así. Por eso, mis hermanos, esas cosas, hoy hay más acceso, ¿sí? Por ese tipo de cosas. Por eso hay infidelidades, por eso hay cosas raras que se buscan ahora traer a las parejas, juguetes sexuales, ¿verdad? Actividades que son según para dejar o para abstenerse que el matrimonio pueda ser aburrido. Y a nuestros hijos pequeños, hermanos, los que tenemos hijos de adolescencia para abajo, les pasa lo mismo. De repente, por ejemplo, los que tienen o tuvimos bebés, ¿cuántos de aquí tuvimos algún día bebés? ¿Verdad? Les pasa lo mismo, de repente están 15 minutos con un juguete y agarraron otro juguete. Otros 10 minutos con otro juguete y agarraron otro juguete. Y a la hora más, están como 30,000 juguetes tirados en la sala. Se aburrían de uno solo, ¿verdad? Los adolescentes están 15 minutos en la iglesia y empiezan, mamá, papá, ya me aburrí. Ya me aburrí. Están en un restaurante, hermano, estamos todos platicando y el niño, ya me aburrí. Ya vámonos. Están en una reunión donde no hay tele, donde no hay celular, donde no hay internet. ¿Y qué te dice el hijo? Ya me aburrí. O sea, es un mundo así. Tenemos también, mis hermanos, una generación que empieza a bostezar cuando está leyendo y apenas lleva una página. Ya se aburre. Gente que se pone a orar y se queda dormida. Señor, yo te pido. Ya el padre ya no supo qué iba a pedir, por eso siempre le he dado un consejo. Si tú eres de esos, no es buena hora que ores al dormir. Mejor hora en la mañana, mejor hora a mediodía, para que puedas orar bien. Porque si hay que conocerse. Yo me conozco, yo por ejemplo me baño, hermanos, toco almohada, ya no supe de mí. Por eso yo no me voy a orar cuando me acueste, que hace que no voy a poder hacerlo. Lo voy a hacer en la tarde, en la mediodía, en la mañana, porque es una hora que sé que voy a poder terminar mi oración. ¿Sí? Entonces, eso también nos pasa. Quizás porque no es divertido, pero te voy a decir algo, tampoco es divertido ir al trabajo. Tampoco es divertido llevar a tu hijo al doctor, pero hay cosas que hay que hacer. El problema es ese, mis hermanos, que nos han metido en la cabeza que tenemos que tener emociones. Lo que hablaba de la música hace rato, ¿sí? Por eso hay gente que le gusta lo extremo. Hay que tirarnos en paracaídas, hay que sentir esa adrenalina, ¿eh? Vámonos al bungee. Hermanos, la Biblia no la leemos para sentir adrenalina. ¿Sí? Por eso a muchos cristianos les gusta una iglesia donde se tiran, donde corremos, donde lloramos, donde se mueve todo y les gusta esa emoción. ¿Sí? La Biblia, hermanos, la leemos no para sentir adrenalina, la leemos para conocer a Dios. Y Dios también está en las genealogías. Pastor, pero en eso que acaba de leer usted, que puede encontrar que Dios me hable. Nomás vi que nació fulano y murió y que tuvo hijos y que murió a tantos años. Mis hermanos, hay algo interesante en una historia bíblica. Aunque a veces cometemos el error de buscar a Dios solo en cosas escandalosas como y Dios levantó al muerto, y Dios sanó a la mujer con flujo. Eso es wow, milagro, ¿no? Esas cosas exuberantes. Pero una vez había un profeta y la Biblia dice que Dios aparece en un susurro, un viento suave.
porque Dios no siempre está en el cielo que se abre y se pone rojo y sale un rayo. Dios está en el libro de Apocalipsis, pero también está en las genealogías, ¿sí? Tú no puedes ir a la iglesia a que te den lo que más te gusta, a lo que te pone entretenido. Cuando la gente iba al desierto, mis hermanos, a escuchar a Juan el Bautista, yo no creo que Juan estuviera diciendo, ¿qué estrategia voy a hacer este fin de semana para llamar a la gente? ¿No? Y por eso hoy, en vez de predicadores serios de la palabra, tenemos conferencistas que motivan con pláticas motivacionales, ¿sí? Alguna vez su servidor tomó un curso de eso, porque mi trabajo era eso. Me encargaba de ir a capacitar a gente a las tiendas de Sam's a nivel nacional y tenerlos motivados para que pudieran vender. Y ese era mi trabajo, tengo que prepararme para ver cómo los motivaba. No predicaba, motivaba. Así que tenía que encontrar ese tipo de estrategias y tomé cursos para tener dinámicas, para ponerles videos, para contarles chistes. Y de verdad, digo, hermano, si no nos cautiva Dios por lo que es Dios, hay un problema, ¿sí? Porque si te cautiva el hombre, puede ser que realmente no conozcas a Cristo. Pero si te cautiva Dios, su palabra es suficiente. Es suficiente. Tú debes de sentir la misma, voy a poner la palabra emoción que sientes aquí, que en tu cuarto leyendo la Biblia, porque es el mismo Dios hablando, ¿sí? Lo que hacía a la gente, mis hermanos, a ir a buscar a Juan el Bautista al desierto, era el hambre de Dios, no donde predicaba, porque yo no creo que alguien de aquí estuviera emocionado de ir al desierto a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No había aire acondicionado, no había butacas cómodas, y hermanos, hoy la sociedad no tiene hambre de Dios, ¿sí? Y por eso, hermanos, muchos buscan lugares buscan cómo atraerte, cómo llamar tu atención. Buscan 1000 formas, pero no en la palabra del Señor. De verdad. Hasta en las genealogías, mis hermanos, como la que acabamos de leer, hay enseñanzas que nos pueden dejar algo. En esta genealogía, hermanos, vemos el linaje de Abraham. Y sabemos que Abraham fue un personaje muy importante en la historia. Si leemos con atención, nos daremos cuenta de algo interesante. ¿Saben qué es? Cada vez vivimos menos, ¿sí? Génesis 5:31. Y fueron todos los días de Lamec, ¿cuántos? 767 años, y murió. Imagínate, hermano, cuando te digan, hermano, felicidades, está cumpliendo 533. Él vivió 767. Y luego, un poquito atrás, en el versículo 27, Génesis 5:27, dice: fueron pues todos los días de Matusalén, ¿cuántos? 969 años, mis hermanos. Se quedó a nada de llegar a los 1000, a nada. Es el hombre con el récord de años vividos en toda la historia de la humanidad. Incluso muchos lo usamos hasta de broma, ¿eh? Y ya está como Matusalén, porque sabemos que es el hombre que más años ha vivido en esta tierra. Imagínense, 969 años. Y tú a los 50 ya te duele la rodilla. ¿Ah? Ya a los 40 ya me quedo dormido en cuanto me acuesto. Imagínate cuando diga, Pablo, ya tus 800 años. Sí, pastor, aquí ando pegando las gomas. ¿Verdad? Imagínense, tantos años, mis hermanos. Génesis 11:11. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años. Y engendró hijas e hijas. Si se dan cuenta, hermanos, los años van bajando. Génesis 11:13. Y vivió Arfaxad
Después que engendró a Sala, 403 años. Ya pasamos de los 500, de los 900 ya vamos llegando a los 400. La cantidad sigue bajando. Génesis 11:32. Y fueron los días de Taré, ¿cuántos? 205 años. Y murió Taré en Harán. Hermanos, la vida se ha ido reduciendo. Y parece a lo largo del relato y la historia que llega un momento en que ya se mantiene más o menos una edad aproximada ya por un tiempo, sin cambiar mucho. La vida, sin duda, hermanos, es dura. Génesis 47, versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Hermanos, Jacob mira atrás y dice: mis padres vivieron más años, ¿sí? Pero los míos dice que han sido pocos y aparte malos. Dice, han sido pocos y malos. Y hermanos, todos hemos sufrido nuestros pecados. Al que le hicieron bullying, al que le afectó el divorcio de sus papás, el que pasó hambre. Y hermanos, en resumen, esa es la vida. Películas de tragedia con un final glorioso, ¿saben por qué? Solo porque Cristo llegó a nuestras vidas. Y el mundo en que vivimos, ¿cómo está actualmente, hermanos? Guerra en Rusia y Croacia, guerra en Israel, la economía con los famosos aranceles ahorita con Donald Trump, el narcotráfico en México, ¿sí? Trata de blancas, trata de niños, bodas de hombres con hombres, bodas de mujer con mujer. Eso es el mundo en estos días, hermanos. Así está el mundo. En este mundo, hermanos, actualmente déjenme decirles algo, no tiene nada de bueno como para decir, yo quiero estar en este mundo 900 años. ¿De verdad? No tiene nada de emocionante. Lo que me da esperanza es cuando el Señor me mande a llamar. Una eternidad en gloria, eso sí. A nosotros la vida en Cristo, mis hermanos, nos hace disfrutar una familia, nos hace disfrutar a nuestros hijos. Pero, ¿cuántos años vivimos aproximadamente en estos días, en estos tiempos? Yo sé que muchos de aquí conocemos gente que casi llega a los 100, o incluso alguno de aquí conoce gente que ya pasó de los 100, ¿verdad? Pero veamos esto, Salmos 90, versículo 10, esto es muy interesante. Salmos 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Y sí, en los más robustos, ¿cuántos? 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué qué? Porque pronto pasa y volamos. Hermanos, el promedio de vida actualmente se ha ido reduciendo y estamos a lo que dice aquí el profeta, entre los 70 y 80. Muchas veces, no sé si les ha pasado que solo nos dicen citas bíblicas motivacionales, ¿verdad? Muchos dicen, les gusta esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando te leen citas, nuestras dueñas en este mundo son 70, 80 años, como que no a todos les gusta. Vemos a veces vasos, un cuadro, un calendario, una playera. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos gusta, y quiero comprarme esa. Pero imagínense una playera que dijera: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Como que no creo que la fueran a vender mucho esa, ¿eh? La mercadotecnia de la fe, hermanos, siempre nos vende citas motivacionales. También es importante enfrentar la realidad. Tú no puedes decirle a tu hijo: hijo, tú tienes toda la eternidad de vida por delante, ¿sí? Tú no puedes decir eso.
Lo que le tienes que decir que incluso no sabemos, hermanos, incluso qué pasará mañana. ¿Qué tiene que conocer al Señor? Los tiene que conocer. Y que quizá mañana nosotros ya no estemos. Y como dice la palabra, a cada día basta su propio mal. Y cuando escuchamos esto, mis hermanos, pensamos que antes escuchábamos a un coach motivacional, ¿verdad? A Edgar Acevedo, que hoy, pastor, creo que hoy solamente usted nos está deprimiendo. Y es que ese es el problema que tenemos, hermanos, que nos han hecho, como dice por ahí, una generación ¿de qué? De cristal. Que cuando nos dan una dosis de realidad, nos deprime. Y hermanos, eso es la vida. No la hemos enfrentado llorando, al contrario, hemos sido valientes, porque la vida es dura. Y es lo que hay. No es depresivo, pero sí es difícil. No es para saltar por la ventana, pero sí para echarle ganas. Buscar al Señor para que nos dé fuerzas. Y quiero aclarar algo, hermano. No es mi intención hoy deprimir a nadie. El antídoto para que la gente no se deprima tampoco es la mentira. Ay, si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a llegar hasta los 500 años. No, eso sería mentirles. La realidad es dura, hermanos, pero es sabia. Nuestros hijos necesitan saber que la vida es dura, que tienes que trabajar, que tienes que ser responsable, y debemos aprender que la vida no es fácil ni ligera de este lado del sol, mis hermanos. Vamos a vivir 70 y 80 años, y si nos cuidamos, y si comemos sano, y si no nos desvelamos, y si hacemos ejercicio, y si no vivimos estresados, pero lo más importante, y si la voluntad de Dios así lo quiere. Y si Él quiere más, pues qué bueno, gloria a Dios. Sí. Y yo por eso, hermanos, yo les digo, yo ya estoy en los 45. Sé que me veo como de 19, pero ya tengo 45. Te puedes hacer cirugías, te puedes poner botox, pero hermano, si tienes 60, por dentro sigues teniendo 60. Aunque por fuera parezcas de 40. Las canas están, hermanos, aunque usemos el tinte, ahí están. Porque la cirugía estética no llega a la sangre ni al corazón. Y por eso, hermanos, debemos de valorar la vida, porque es corta. Y de verdad, el tiempo para buscar al Señor es hoy. No tendremos 900 años para decir, bueno, mientras vivo la vida como el mundo, me voy a esperar en unos 200 años para buscar al Señor. Es hoy, hermanos. No nos queda mucho tiempo por estar o para estar delante de Dios. Y que te pregunte el Señor, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué fruto has dado? Te di dones, te di capacidades, te di habilidades y no has hecho nada. Y no te quedan 100 años, hermano. Te digo algo que te va a reflexionar hoy. No te quedan 100 años para estar delante del Señor, No te quedan 100 años. Y a muchos de nosotros, hermanos, quizás no nos queden ni 50. Y muchos dicen, sí me quedan. Mira atrás, hermano. Ya has vivido muchos años. Quizás ya viviste 30, quizás ya viviste 40. Y pasaron como rápido. ¿Te acuerdas cuando eras un niño? Cuando eras una niña. ¿Te acuerdas cuando eras un adolescente? Me acuerdo cuando conocí a Bernardo. Tenía yo 14 años. Y hoy él ya se ve viejo, yo me veo igual. Pero el tiempo vuela, hermanos. El tiempo vuela. Busca al Señor hoy. Y búscalo sabiendo también, hermano, que no es fácil, En medio de una vida dura. No esperes que el Señor te haga la vida más fácil, más sencilla, para poder tener ánimos para buscarlo. Búscalo como si la vida te fuera en ello, porque incluso la vida te va en ello. Y este pasaje, una de las cosas que nos enseña, hermanos,
es que la vida va menguando. Pero también hay otra enseñanza muy hermosa en todo esto. ¿Y saben cuál es? Que Dios cumple siempre sus promesas. Génesis 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios había hecho una promesa, hermanos. ¿Qué dijo? Va a venir una simiente que va a herir al mismo diablo. Alguien va a venir que va a destrozar a Satanás. Alguien que lo que Satanás rompió lo va a reparar. ¿Y sabes qué va a hacer? Le va a pisar la misma cabeza al diablo. Pero cuando leemos Génesis, a partir de este momento, hermanos, yo veo catástrofe tras catástrofe, veo pecado, veo un hermano matando a su otro hermano, veo un diluvio, veo gente que va muriendo. Y yo me imagino gente que pone sus ojos en otras personas o en otras personas, y cada que aparece un nuevo personaje acaba pecando, y la gente con la desilusión de decir: este tampoco es el que prometieron que iba a venir a pisarle la cabeza al diablo. Tampoco es. Pero la genealogía me está enseñando algo, y es que esto no ha acabado, hermanos. Porque si Él prometió que alguien vendría a pisarle la cabeza al diablo, es porque va a venir. No importa cuánto pecado haya. Si Él dijo: voy a regresar a pisar la cabeza al diablo, a regresar. La genealogía, mis hermanos, nos enseña que la historia continúa. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que tiene que venir el rey. Cuando vemos la genealogía, no solo es gente llegando de otros, sino que es gente engendrando a otros, porque tiene que llegar alguien. ¿Sí? Si te das cuenta, no siempre te dan los nombres de todos los descendientes. A veces solo te dan uno. ¿Sí? Y es porque de ese alguien vendrá alguien. Y eso es porque hay un linaje, una promesa que sigue abierta. ¿Sí? Por ejemplo, si fulano de tal tuvo 3 hijos, no dice, y fulano tuvo, en algunas partes no dice, tuvo a tal, sino más dice, tuvo a tal. ¿Por qué no mencionó a los otros 2? Porque solo de ese tal sigue el linaje. ¿Sí? Hermanos, Dios ha dicho algo y lo cumplirá. Hermanos, y le hemos dado a Dios motivos de verdad para ya no mandar a un Salvador. Le habíamos dado los suficientes motivos como para que Dios dijera: ¿saben qué? No les voy a mandar nada, no se lo merecen. Pero eso también nos enseña algo, hermanos, y es que la gracia es mayor que el pecado. Romanos 5, del 20 al 21, dice: pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo aquí, hermanos, está enseñando que la ley demuestra cuán pecadores somos. Hermanos, muchos no leen esto y se sienten personas medio buenas. Pero cuando tú lees este libro, cuando entiendes lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo, te das cuenta que eres terrible. Entonces, lo que la ley nos enseña es cuánto abunda el pecado en nosotros. No afuera, solamente también en nosotros mismos. Nos enseña algo también que Cristo trajo a nuestras vidas, que el pecado es bastante, pero que su gracia es mucho mayor. Desde que Caín mata a Abel, podríamos decir que se acabó esta humanidad, hermanos. Pero ¿qué pasó? Esto sigue. Hermanos, el pecado va en aumento, el mal va en aumento, la inmoralidad va en aumento, el orgullo aumenta, la ira aumenta. Antes alguien te hacía enojar y lo único que hacías era decirle lo ofendías verbalmente. Después alguien te hacía un mal y lo que hacías es darle un golpe. Hoy alguien te dice algo que no te gusta y sacas una pistola y le das un balazo.
la ira, el coraje va en aumento, hermanos. La muerte aumenta. Y el Señor dice, esto ya se acabó. ¿Saben qué? Mando un diluvio porque voy a acabar con todos. Con todos. Y lo mandó. Pero lleno de gracia, Él dice, solamente voy a salvar a una familia. A Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y cuando Noé sale y todo el mundo que espera que pensaran, bueno, ya se acabó el mundo, realmente habíamos hecho enojar a Dios. Y entonces uno dice, pues ahora sí vamos a ver una vida recta, una vida limpia, una vida sin pecado, porque ya aprendieron lo que Dios es capaz de hacer si nos portamos mal, ¿verdad? Ya no vamos a volver a fallarle al Señor. Imagínense, muchos así dijeron después de Otis, no, esto, hay que buscar a Dios ya. Y al principio las iglesias estaban llenas. Fue bajando, fue bajando, fue bajando. Así es. Cuando todo el mundo pensaba que después del diluvio este mundo se iba a volver a perfeccionar, lo primero que hace Noé al salir de la barca, ¿qué dice la Biblia? Que él se embriaga. Y luego dices, bueno, ya la regó Noé, no creo que los demás vayan a fallar, ¿verdad? Pues el hijo va y se burla de él, de su padre. Y luego lo deshonra e invita a sus hermanos a que vengan a burlarse de su padre. ¿Aprendió la humanidad? Así que un padre ebrio se levanta y maldice, no directo a su hijo, pero sí a su descendencia. Y ya vimos la historia de Caín, luego llega la Torre de Babel, y ya vimos gente queriendo ser como Dios, queriendo llegar al cielo, gente que cuando Dios dijo dispérsense por toda la tierra, ellos dijeron, no, nos vamos a quedar aquí nos queremos quedar. Y yo me sorprendo, hermanos, con el amor de Dios, y ver lo bueno que Él es en contraste con nosotros. Porque todos sabemos que Dios es bueno, pero cuando sabes cuán bueno es Dios, no te vuelves a ver a ti tan bueno. Cuando vemos estas historias y decimos, sí, yo estoy harto de mi mujer, ya no la aguanto, yo estoy harto de mi cuñada, yo ya estoy harta de mi suegra, yo ya no aguanto a mi vecina, no, es que mi hijo viene a encontrar una mejor mujer, mi nuera ya no la puedo ni ver. Pero mira a Dios, hermano, Él tiene motivos para odiarnos más, pero no lo hace. La realidad, hermanos, es que no somos tan buenos. Y eso no me llena de orgullo, al contrario, eso me humilla. Hermanos, conocer a Dios me ayuda a conocerme a mí, y no precisamente para celebrar algo, porque cuando más te acercas a lo limpio, más se ve tu suciedad. Y es por eso que no toda la gente quiere buscar de Dios, porque entre más te acerques a Él, más te va a doler. ¿Sabes? Que en el mundo puede doler menos, porque en el mundo todos se creen buenos, en el mundo todo está bien, en el mundo todo es relativo, todo es tolerable, nadie es malo, todo tiene un porqué, y todo eso, hermano, no nos va a llenar de Dios. Dios es bueno, y por eso vino y lo mataron. ¿Tú sabes por qué mataron a Jesús? Y por eso es que nos gobierna gente corrupta, porque merecemos eso. Dice un dicho, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nosotros nos quejamos del presidente, del gobernador. Es lo que merecemos, es lo que nos hemos ganado. De verdad. El primer bolsillo por el cual miramos es por el nuestro. Siempre. El pobre siempre ve al rico como malo. Ay, qué malo es. ¿Por qué? Porque tiene dinero y tú no. Hasta que el pobre se hace rico y resulta que es igual de malo que el otro. Ay, cuando yo tenga dinero, yo sí voy a ayudar a la gente, no como ese que tiene mucho y no hace nada. Y cuando te llega el dinero, hay que comprarnos esto, hay que comprarme esto. Oye, ¿no te ibas a ayudar? No, luego. Eres igual. La gente dice que el dinero cambia a la gente. Hermanos,
El dinero no cambia. Lo que pasa es que en el fondo ya somos codiciosos. Simplemente el dinero va a revelar lo que tú eres. La ambición ya la teníamos, solo que sin dinero. Algunos ganan 3,000 y dicen, si yo ganara 5,000, yo ayudaría a la gente necesitada. Y al rato encuentran un trabajo, va a tener 5,000 de sueldo. ¡Ay, gloria a Dios! Si yo ganara 8,000, yo ayudaría a la gente. Y al rato otro gana 8,000 de sueldo. Si yo ganara 10,000, la ayudaría. Nunca va a ayudar a nadie. Ganes lo que ganes. Si tu corazón está negro, sigue negro. Hay gente que no gana nada y sin embargo recibe algo y dice, a ver, ¿a quién ayudo? ¿Sí? Y es cierto. Cuando vemos la Biblia, hermanos, vemos que nuestro Dios es todo lo contrario para nosotros. Todo lo contrario. ¿Cómo es Dios contrario a ti? Dios es paciente. Dios es bondadoso. Dios tiene mucha gracia. Dios tiene pasión. Dios tiene misericordia. Y habiéndole dado muchos motivos para decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Yo a ustedes ya no los perdono. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su gracia es mayor, hermanos, que nuestros pecados. Por eso hay gente que luego dice, es que yo no voy a la iglesia porque soy muy pecador. Yo le he fallado mucho a Dios. Hay que decirle, tú sabías que la gracia del Señor es más grande que todos tus pecados. Todos. Hermanos, ¿sabes por qué estás aquí hoy? Por su gracia. Tú no estás aquí porque eres bueno. Tú no estás aquí porque eres un mejor ser humano. Tú no estás aquí porque eres mejor que los que están allá afuera. Estamos aquí porque su gracia es mayor. Porque nosotros, hermanos, no tenemos motivos, que te quede claro, para que Dios dijera, yo tengo que salvar a estos muchachos, porque mira qué vida tan santa llevan todos esos. Tú y yo, hermanos, tú y yo, tenemos motivos suficientes para irnos ahorita mismo al infierno. Así se nos dice. Suficientes para irnos ahorita al infierno. Quizás hasta ida y vuelta 2 veces. Pero estamos aquí porque su gracia es mayor que nuestros pecados. Y por eso lo vemos en esta genealogía. Dios sigue haciendo que las personas tengan a un hijo y que ese hijo tenga otro hijo y que ese hijo tenga otro hijo, porque a pesar de todo, Dios va a cumplir su promesa, porque el hombre es infiel, pero Dios no. Dios es fiel por naturaleza. Ahora, ¿qué otra cosa podemos esperar de esta genealogía? Bueno, dejando atrás lo triste, vemos que Abraham no empieza en la mejor de las tierras. No era una tierra que adoraba a Dios, mis hermanos. No empezó Abraham en una tierra que exaltaba al Creador. La historia de Abraham empieza en una tierra extraña, Génesis 11:28. Fíjense lo que dice. Y murió Abraham antes que su padre Taré. ¿En la tierra de qué? De su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. Hermanos, no nace en una tierra donde amaran al único Dios verdadero. Nace en una tierra extraña. Ur de los Caldeos, hermanos, en nuestros días sería como decir Irak, más o menos. Era una tierra que adoraba a muchos dioses. Muchos dioses. Era una tierra de pecado. Y de ahí viene el famoso padre de la fe. Fíjense. Él no era diferente. Obviamente, si él vivía ahí, ¿qué hacía él? Hacía lo mismo que los demás. Practicaba las mismas cosas. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere especificar y por qué Dios pone en la Biblia que nació en Ur de los Caldeos? Eso no es importante, pastor. ¿Qué más da donde haya nacido? ¿Por qué Dios quiere que quede registrado que viene de una tierra pagana? ¿Por qué tiene que quedar registrado que viene de una ciudad donde adoraban a otros dioses? Hermano, ¿sabes por qué? Porque tú y yo nunca debemos olvidar de dónde venimos. Tú y yo nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Un pueblo, mis hermanos, no debe olvidar nunca su pasado. Isaías 51, del 1 al 2. Oídme,
los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Sí, aquí nos dice, mira a Abraham y mira a Sara, pero antes les dice, mira la piedra de donde te saqué, ¿sí? La cantera donde estabas antes. Dios dice, yo me llevé a Abraham de una tierra pagana. ¿Saben por qué se lo llevó? Porque si lo dejara ahí, Abraham hubiera seguido adorando dioses falsos. Pero dice, yo lo saqué de ahí. Una cosa es dónde llegaron y otra cosa es dónde empezaron, ¿sí? ¿Y cómo llevó eso, pastor, a mi vida? Bueno, hermano, hermana, mira y recuerda, nada más te lo dejo así. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Mira dónde estás hoy. Viaja un instante al pasado, mi hermano, mi hermana. Viaja un poquito. Muchos de nosotros estábamos sumergidos en las drogas, otros en una vida destrozada, otros en un cuerpo demacrado. Era una vida sumergida en pecado. Quizás otras personas hasta practicaron la prostitución, pecados de los que muchos hoy quizás hasta les da vergüenza hablar. Muchos pueden pasar y decir, hermano, yo quiero dar un testimonio, yo tenía cáncer y Dios me sanó. Pero pocos pueden decir, hermano, yo era prostituta, pero Dios me rescató. No cualquiera pasa a decir eso, ¿sí? Tenemos que entender eso, hermanos, de dónde nos sacó Dios. Y muchos de nosotros quizás hasta tengamos cosas en el pasado que ni siquiera hemos contado. Ni siquiera hemos contado. Cosas que quizás nos vamos a llevar a la tumba de vergüenza que nos da y nos basta solamente con que Dios lo sepa. Nada. Hace como, con mi esposa vamos a cumplir 10 años y yo creo que hace como unos 4, cuando hicimos de Rafa, unos 3 o 4 años, una noche nos prestaron un departamento acá por Caleta y se veía la bahía, muy bonito. Y nos sentábamos allá afuera en la noche a platicar. Y yo le conté algo de mi pasado. Y ella estaba sorprendida. Dice, eso nunca me lo habías dicho. Llevamos 6 años de casado. Y es que no había tenido el valor para contarlo. Y yo sé que muchos tenemos cosas así que a lo mejor ni hemos dicho. Ahí está, ahí está. Y con que lo sepa Dios es suficiente. Pero es tan grave el pecado que hasta nos da pena contarlo. ¿Sí? Y eso a veces duele, hermanos. Recordar de dónde Dios nos ha sacado aumenta nuestra gratitud. Porque no hay nada más ingrato, hermanos, que un pueblo que olvida lo que hicieron por él. Es muy fácil hoy ser ingrato. Con mi madre, que no la necesito porque yo ya trabajo. Ya no la necesito. Porque se me olvida que me lavó mi ropa cuando yo era un niño, que me planchó mi ropa, que me cocinó durante muchos años. Y debo recordarlo siempre para seguir siendo un hijo grato que le honra. Hoy el pastor últimamente no me ha llamado para saber cómo estoy. Se ríe porque es cierto, ¿eh? Pero se nos olvida que cuando yo llegué destrozado a la iglesia se preocupó por mí y me recibió con amor y me hablaba todos los días para saber cómo estaba. Eso ya se me olvidó. Se nos olvida muy fácil al cambiar de gente, de esposo, de iglesia, lo que ya un día hicieron por nosotros. Ah, pero que no nos hagan algo malo, porque eso sí lo recordamos hasta la tumba, ¿eh? Ya se me olvidó lo bueno que hicieron por mí, pero esa vez que me engañaste, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Triste, pero eso muchas veces refleja, hermanos, la maldad de nuestro corazón. Deuteronomio 6:12. Esta está hermosa. Cuídate de no olvidarte. ¿De quién? De Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Ten cuidado de no pensar que naciste libre, de no pensar que tu vida era buena, que todo esto tú lo has tenido desde siempre. No, señores,
Dios te sacó de Egipto, del látigo de los egipcios. Y sabes, a nosotros también nos puede decir lo mismo que les digo a ellos. Ten cuidado de pensar que naciste cristiano. Para nada. Te saqué del pecado, te saqué de las manos del diablo. Nunca lo olvides. Si hoy estás con tu esposo o con tu esposa, es porque Dios te ha sostenido, hermano. Muchos matrimonios, yo les digo de manera personal desde nosotros, así se los digo. Sin Dios, hoy no estaríamos juntos. De verdad se los digo. Abraham no podía olvidar que salió de Ur de los Caldeos. Asimismo nosotros, hermanos, no podemos olvidar nunca que salimos del fondo del pecado. Cuando te levantes con ganas de discutir en la mañana, mira que tienes una esposa o un esposo, que tienes hijos, que aunque sea frijoles en la estufa hay. Y dale gracias a Dios en vez de pelear. Muchos hoy se quejan del trabajo que ganan 5,000. Pero cuando llegaron y les ofrecieron 3,000, estaban contentos. Hoy se quejan porque olvidaron que un día no tenían nada para comer. Un corazón agradecido, hermanos, sabe de dónde te ha sacado Dios. Un corazón agradecido es un corazón obediente y sobre todo es un corazón que ama. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Uno esperaría, hermanos, que el padre de Abraham fue un hombre que le inculcó buscar a Dios, ¿verdad? Que normalmente vemos a Abraham y dices, ¿cómo sería el papá de Abraham? Pues obvio, un papá que le enseñó a buscar de Dios, que le enseñó a conocerle. Pero ¿saben qué? La Biblia no dice eso. Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Qué dice? ¿Y qué? Servían a dioses extraños. Sí, señores, el papá de Abraham servía a otros dioses. Así que hoy no pongas de pretexto, es que mi mamá, es que mi papá nunca me enseñó a conocer de Dios. Tampoco Abraham. Y más sin embargo fue llamado el padre de la fe. Y yo me imagino que Abraham de niño, ¿qué hacía? Lo mismo que su papá. ¿Sí? Porque normalmente los niños hacen lo mismo que los papás. Abraham viene de una casa pagana, de un papá que adoraba falsos dioses, y seguramente creció con esas mismas prácticas. Y esto me enseña algo, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos el mejor de los inicios. No todos tenemos el mejor de los pasados. Muchos de niños estuvimos, que me incluyo, en cosas paganas, donde adorábamos a otros dioses. Yo no andaba de niño adorando a Dios con todo mi corazón. Yo también empecé siendo un hombre muerto en sus delitos y pecados, que abrazaba sus pasiones, que amaba el pecado, disfrutaba de todo lo que Dios hoy llama malo, con un corazón vengativo, rencoroso, lleno de rabia. Sentía placer si otro sufría y a mí me había ido bien, con orgullo, con prepotencia, con soberbia, con arrogancia. Soy alguien que en el pasado amó la bebida. Ya de adolescente, teniendo sexo con la mujer que se atravesara. Eso era mi vida, y quizás la de muchos de nosotros. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, y muchos cristianos han olvidado lo que un día fueron. Pueden decir, ya ves. Ahí dice que tú no vas a heredar el reino de los cielos. Pero ya no leen el 11 donde dice, y esto eras, pero Dios ya te lavó, Dios ya te justificó, Dios ya te santificó, Dios ya te justificó, ya te perdonó. Esto éramos, hermanos. No mires al pecador por encima del hombro, como si tú no hubieras estado en su lugar. Pídele a Dios que haga con él lo que hizo contigo. Fuiste lavado, santificado, justificado. Y lo que Dios hizo con nosotros, hermanos, lo puede hacer con otro que sigue practicando el pecado. Si a mí Dios me hizo libre, a ellos también los puede hacer libres. Y yo no quiero su condenación. Yo quiero que sean redimidos como yo lo fui. No olvido de la casa de donde vengo, del pecado que vengo, porque eso me ayuda a saborear más la gracia de Dios. Abraham no vino del mejor padre ni de la mejor casa, pero fue alcanzado por la gracia de Dios. Hermanos, no importa de dónde vengas, si tus padres no fueron creyentes, si tus padres no fueron buenos creyentes, no importa, la gracia de Dios está contigo. Amén. La historia de la humanidad, mis hermanos, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y muchos podríamos contar igual. ¿Cuántos años tienes, Edgar? No, pues yo tengo 20 años después de Cristo y 25 años antes de Cristo. El que empezó en mí la buena obra la está perfeccionando día con día. La historia de Abraham, mis hermanos, a mí me da mucha esperanza. Esta genealogía no son solo hombres. Es una genealogía que empieza fatal y acaba con un hombre que Dios va a usar para marcar la historia de la redención. Hermanos, la gracia de Dios cambia todo. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Génesis 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis 16. Los hijos de Cam, Cruz, Misraim, Fud y Canaán. Génesis 10 del 21 al 22. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Pastor, ¿y todo esto qué, pues? Bueno, porque al final todos estos nombres, hermanos, todos estos nombres solo quieren llevarte a esto. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las genealogías, mis hermanos, tienen una línea principal. ¿Saben cuál es? Llegar al Mesías. La historia no acaba en Abraham, porque va a pasar por David todavía. Pero lo importante es que las genealogías, mis hermanos, terminan en Jesús.
Quiero terminar esto con dos reflexiones rápidamente en medio de esta genealogía, y sabiendo que Dios tiene que cumplir una promesa y sabiendo un problema en medio del camino, hay algo importante. Génesis 11, 29 al 30. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y esto es importante, hermanos, porque si de la línea de Abraham tiene que llegar Jesús, ¿cómo va a pasar esto si Sarai es estéril? Entonces, esto nos enseña, hermanos, algo muy importante. No importa la esterilidad, lo que hagan los hombres, los problemas que se presenten en el camino. Si Dios va a hacer algo, hermanos, Dios lo va a cumplir. Y si tiene que abrir la matriz de una mujer, la va a abrir. Y si tiene que sustentar a alguien, lo sustenta. Y si tiene que salvar a un pagano, lo salva, porque Dios hace una promesa y ¿saben qué? La cumple, que nada puede impedir sus propósitos. Job 42, versículo 12. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No significa, hermanos, que Dios le dará hijos a todas las mujeres estériles. Significa que Dios siempre cumplirá su propósito y que no hay nada que lo pueda impedir. Pero esta frase de que Sarai era estéril nos enseña también que la salvación del Señor viene. Porque si la salvación dependiera solo de Sarai, tenemos un problema. Si depende de Abraham, tenemos un problema. Si depende que tengan un hijo, tenemos un problema. ¿De quién depende? De Jesús, de Dios. Pero Salmos 3:8, ¿qué nos dice? La salvación es de ¿quién? De Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, si Dios ha prometido salvar, Dios hará todo lo necesario para salvar. Génesis 11:32. Y fueron todos los días de Taré, el padre de Abraham, ¿cuántos? 205 años. ¿Y dónde murió Taré? En Harán. Taré, mis hermanos, es el padre de Abraham, y Taré no llegó a Canaán porque murió en Harán. Muchas personas en la Biblia, hermanos, se quedaron a nada de llegar a la tierra prometida, a la puerta de la salvación. Hechos 26, versículos 27 y 28. Esta es la última cita que vamos a leer. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades. Se me traba esa palabra. ¿Me persuades a qué? A ser cristiano. Por poco me convences de que sea cristiano. Hay gente que viene a la iglesia, le gusta, sienten que Dios habló a sus vidas, lloran, pero ya no vuelven a venir. Por poco te la creo, ¿eh? Por poco. Estaban a nada de decirle sí al Señor. Por poco son salvos. Y es triste, hermanos, porque hay personas que no han escuchado nada de Dios. Pero hay gente que sí ha escuchado de Dios y mucho, pero se han quedado ahí a la puerta. A la puerta. ¿Quién quiere pasar esta mañana a recibir a Cristo? Después. Te quedas por poco y lo hago. Agripa dijo, ¿qué le dijo a Pablo? Por poco me convences, pero mejor no. ¿Verdad? El papá de Abraham no llegó a Canaán, se quedó a medio camino. Y eso es, ¿saben quiénes son esos que hoy se quedan ahí?
Son los que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Yo no faltaba al culto, Señor. Me aguanté las prédicas depresivas del pastor Edgar. Y el Señor les dirá: ah, qué bueno. También muchos de los que están aquí hicieron lo mismo. Pero tú no. Tú no llegaste, te quedaste ahí a la mitad. Hermanos, yo oro, de verdad se los digo, para que ninguno de nosotros se quede a la mitad del camino, que no llegue a estar con Cristo. Yo les pido a ustedes que oren por sus seres queridos. Oren por esas personas a las que les han hablado ustedes de Cristo, pero que se van a quedar en la puerta. Cuando de repente invitas a un ser querido, viene y ves como que algo va a pasar en su vida y te salen como el rey Agripa: por poco me convences. Hermanos, si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, hubiéramos muerto paganos. Pero si estamos aquí esta mañana, es por Dios. A pesar de este mensaje tan triste, hermanos, les pido a Dios que pueda dar el fruto necesario en nosotros. Analiza los años que llevas de vida y analízalo con la palabra de Dios. ¿Cuántos nos quedan? Y ahora la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer con esos años que nos quedan? ¿Y qué estás dispuesto a invertirlos? Y es algo que debemos de reflexionar. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Gracias, Padre, por lo que tú has hablado hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque de alguna o de otra manera siempre nos hablas a nuestro entendimiento, a nuestros sentimientos y a nuestra convicción, Padre. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí persuadiéndonos y llamándonos la atención cuando es necesario hacerlo, Padre. Te damos gracias. Bendito sea, Señor. Y yo te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje, ya sea aquí en este lugar o a través de las redes sociales. Bendíceles donde quiera que estén, Señor, y que seas tú, Padre, hablando hoy a sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.